Reacciones de condensación aldónica. En química orgánica se conocen como reacciones de condensación a aquellas que se llevan a cabo entre dos compuestos, los cuales tienen al grupo carbonilo dentro de su estructura. En este tipo de reacciones está involucrada una combinación de dos procesos, una adición nucleofílica y una sustitución. Estas reacciones pueden llevarse a cabo en condiciones ácidas o básicas. En el esquema siguiente podemos observar esta reacción de condensación. En principio tendríamos el uso de aldehídos o cetonas que, como pueden ver, requerimos al menos dos moléculas de estas entidades para poder formar los productos que aquí se observan. En tal caso, respectivamente se formará un beta-hidroxialdehído o una beta-hidroxicetona. Y como lo indica el enunciado anterior, esto se puede llevar a cabo en condiciones ácidas o básicas. Vamos ahora a explicar cómo se llevaría a cabo este proceso. Bien, la adición en condiciones ácidas implica un mecanismo que vamos a revisar y para eso vamos a hacerlo con un aldehído pequeño. En este caso vamos a trabajar con el acetaldehído. Las condiciones de reacción son ácidas, por eso involucramos al ion hidronio. Y para iniciar la reacción vamos a hablar de la etapa 1 de este proceso. Entonces, para esta etapa 1, lo que vamos a considerar va a ser primeramente la interacción entre el ion hidronio y la molécula del acetaldehído. Vamos a dibujarla aquí. Bien, la primera parte implica que el grupo carbonilo que se encuentra presente en el aldehído lleva a cabo un proceso de protonación. Entonces, utilizaremos este par de electrones del oxígeno para poder sustraer un hidrógeno del ion hidronio y de esta manera formaríamos una primera entidad que vamos a colocar aquí. Obviamente tenemos aquí depositado el hidrógeno, una carga negativa dado que hemos utilizado el par electrónico de no enlace del oxígeno. Y bueno, por otro lado, formaríamos una molécula de agua. Ahora, esta entidad que se acaba de formar puede estabilizarse fácilmente utilizando o desplazando el par electrónico del enlace carbono-oxígeno de esta manera. Bien, aquí lo que tenemos que indicar es que ya solamente nos queda un enlace sencillo entre el oxígeno y el carbono. Y bueno, el oxígeno ha recuperado su par electrónico, pero por ende estamos formando una carga positiva en esta estructura. Bien, ahí estaría la estructura o los contribuyentes de resonancia que estabilizan esta entidad. Y vamos ahora con la siguiente etapa. En la etapa 2, lo que vamos a hacer ahora es tomar el contribuyente más estable, en este caso consideraríamos este. Acuérdense que la estructura resonante más estable es aquella que tiene, en este caso, el octeto completo. Entonces tendríamos esta entidad. Y lo que vamos a hacer ahora es considerar que este compuesto puede actuar con el agua. Entonces ponemos aquí una molécula del agua. Y ahora la acción de esta entidad va a ser diferente porque vamos a hacer evidente la presencia de un hidrógeno alfa. Y dada la inestabilidad de la estructura que tenemos aquí, bueno, el agua lo que va a hacer es sustraer este hidrógeno y depositar el par electrónico en este punto para finalmente tener un desplazamiento. Es muy importante que consideren que el medio que estamos utilizando, pues obviamente impide la formación de cargas negativas. Entonces, es importante no hablar de la formación de carbaniones. Por lo tanto, bueno, pues el procedimiento implicaría el movimiento tal cual lo acabo de indicar. Bien, entonces aquí regeneraríamos la parte del agua, el ion hidronio, y aquí entraría el nuevo hidrógeno que acabamos de sustraer. Y el agua el ion hidronio tendría carga positiva. Bien, ahí tenemos ya algo muy importante que se acaba de formar, que es un enol. Y esta estructura es precisamente la que va a dar pie a la siguiente parte. Entonces, ya que tenemos el enol, entonces vamos a considerar en una etapa 3 la parte de la adición. Entonces, vamos a tomar el enol que acabamos de formar. Ok, entonces ahí estaría el enol.
Y bueno, lo vamos a hacer interaccionar con una partícula que obviamente es parte de lo que se formó con antelación. Entonces tendríamos aquí más otra molécula. Voy a ponerla con otro color para que podamos distinguirla. Entonces nos quedaría, sí, bueno, utilizaríamos esta entidad, que recuerden que viene de la protonación del agua. Entonces ahí estaría, digo, la protonación del aldehído. Bien, ya que tengo esto, entonces ahora la acción del enol será introducir el par electrónico para que sin la necesidad de formar una carga negativa se lleve a cabo la reacción de adición. Por lo tanto, vamos a colocar aquí el resultado de esto. Entonces, vean cómo voy a regenerar aquí el doble enlace carbono-oxígeno, es decir, el carbonilo. ¿Okay? Y dado que estoy utilizando un par electrónico de enlace, adquiere una carga positiva. Y por otro lado vamos a establecer una nueva unión. Esta es la nueva unión que vamos a manejar. Y ahí vamos a unir al carbono del acetaldehído, de la otra molécula de acetaldehído. Entonces, por un lado tendríamos el oxígeno en esta posición. Esto no es necesario que lo indiquen, sencillamente es para que no haya confusión en qué sucedió con el hidrógeno, pero bueno, ahí estaría la unión. Y por otro lado, ya que tenemos esta entidad formada, la parte que sigue sería involucrar lo siguiente. Entonces, déjenme regresar un poquito. Vean cómo no es correcto lo que acabo de hacer porque formé una carga negativa. Entonces, aquí, perdón, esto ya estaba protonado. Y aquí tendríamos el hidrógeno. Bien, ahí estaría la estructura. Vean que ahora sí no tengo ninguna carga positiva. Y la siguiente parte sería precisamente esta desprotonación. Por lo tanto, para culminar con la reacción, vamos a tomar una molécula de agua finalmente. Y esa molécula de agua lo que va a hacer es sustraer el hidrógeno aquí para poder restablecer el par electrónico que resta en el caso de el producto de condensación. Y entonces tendríamos lo siguiente. Entonces regeneramos el carbonilo del acetaldehído y aquí tendríamos la unión con la segunda mol de acetaldehído. Aquí lo importante es, pueden omitir ese hidrógeno, vamos a dejarlo así. Acuérdense que aquí se sobreentienden los hidrógenos y ahí estaría el producto de la condensación, bueno, la adición en medio ácido. Bien, eso será para el medio ácido. ¿Qué es lo que sucede en el medio básico? Aquí lo queremos es igual trabajar con dos moléculas de acetaldehído, pero ahora la manera en la que se va a llevar a cabo la formación del producto va a ser diferente. Entonces, para eso lo que vamos a hacer de inicio sería considerar una molécula del acetaldehído. Entonces, trabajaremos con primeramente la molécula del acetaldehído, pero dado que ahora estamos trabajando con condiciones básicas, el procedimiento va a variar de esta manera. Aquí voy a hacer evidente el hidrógeno ácido y dado que tenemos una base fuerte, como en este caso lo sería el hidróxido, bueno, podremos considerar lo siguiente. Este hidróxido, utilizando un par electrónico, sustraerá el par de electrones el hidrógeno de la posición alfa. Esto nos llevaría a considerar la formación de un carbanión, cosa que no es nada estable, pero bueno, de entrada ahí estaría el carbocatión resultado de esta sustracción de este hidrógeno alfa. Y bueno, por otro lado se formaría una molécula de agua. Y vamos ahora con la parte de la estabilización. Como decía, esto no es una entidad estable, por lo tanto tendríamos que desplazar el par electrónico vía un desplazamiento. Y estos electrones ahora pasan hacia el oxígeno de tal manera que eso me permite considerar o hablar de una entidad estable que, bueno, justifique el proceso que estamos llevando a cabo. Entonces ahí estarían los contribuyentes de resonancia. Listo. Bien, ya que tengo este paso 1, vamos a etiquetar esto como paso 1. Bien, vamos ahora a hablar del paso 2. Y vamos a tomar la estructura más estable o la estructura que de alguna manera nos daría la formación del producto. Entonces vamos a considerar ahora esta. Ok. Y bueno, aquí introduciríamos la segunda mol
de el acetaldehído. Entonces ahora lo voy a colocar con un color diferente. Y bueno, aquí estaría el acetaldehído como tal. Bien, ya que tengo esto, entonces en esta parte la interacción implicaría lo siguiente. El par electrónico regresaría aquí. Este par de electrones me ayudaría para introducirlo en este punto y desplazar nuevamente el par electrónico. Bien, el resultado de esto sería esta parte de la adición. Entonces, del lado del acetaldehído, vean cómo esta parte está regenerando el acetaldehído. Aquí inmediatamente volvemos a obtener el acetaldehído. Vamos a establecer ahora un nuevo enlace, que lo voy a indicar con un color diferente, y a ese enlace vamos a adicionarle lo que nos resta del aldehído. Voy a colocar el hidrógeno, no es necesario, pero lo voy a hacer. Entonces tendríamos aquí la unión con el hidrógeno que ya teníamos, y ahora el oxígeno está quedando con carga negativa. ¿Listo? Aquí sí es factible porque tengo un medio básico. Y ya que tenemos esta parte, entonces ahora pues nuevamente haremos intervenir al agua, que ya se formó en algún momento. Y esto nos llevaría a lo siguiente, que el agua va a actuar como un ácido, perdón, como un ácido. Entonces, a ver, déjenme desglosar un poco. Bien. Entonces tomaremos una molécula de agua. Y ahora será este oxígeno quien sustraerá un protón. Regresamos esto y de esta manera vamos a regenerar la base que utilizamos al inicio. Entonces aquí está una de las moléculas del acetaldehído. Aquí estaría la unión entre los dos y lo que nos resta de esta otra parte sería únicamente la posición del hidroxilo. Repito, no voy a colocar el hidrógeno, se sobreentiende que está ahí. Y ahí tendríamos nuevamente el beta, en este caso un beta hidroxialdehído. Y ahí estaría el mecanismo de adición en condiciones básicas. Bien, vamos a hacer unos ejemplos para que entendamos un poquito este proceso de la adición. Entonces, bueno, ahí tenemos dos compuestos. Dice, prediga el producto principal obtenido cuando cada uno de los siguientes aldehídos se trata con hidróxido de sodio acuoso. Es decir, este proceso implicará la adición en condiciones básicas. No nos piden que hagamos el mecanismo, únicamente que hablemos del producto de la reacción. Entonces, es muy fácil considerar esto. Obviamente, pues esto es un proceso en condiciones básicas. ¿Listo? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para construir este compuesto? Lo que no debemos de perder de vista es que toda la reacción se va a llevar a cabo aquí, en el carbono alfa. Por lo tanto, vamos a manejar la estructura de tal manera que ese carbono alfa quede lo más expuesto posible y no nos cause alguna, no nos estorbe en el proceso de la adición. Entonces, vamos a considerarlo de esta forma. Voy a repetir esta estructura de este lado y vamos a hacer la alteración únicamente en el carbono alfa. Entonces, recuerden una cuestión importante. Vamos a utilizar 2 moles de este compuesto, 2 moléculas de este compuesto, y lo importante es que una de ellas se va a mantener como tal, que es precisamente la que estoy dibujando, y la otra la vamos a convertir en un grupo hidroxilo. Entonces, vamos a mantener el número de carbonos, eso no lo vamos a perder de vista. Entonces, aquí es donde vamos a hacer la unión con la otra mol del aldehído. Bien, lo que vamos a utilizar de ese aldehído va a ser precisamente, en este caso, esta mol que se está manteniendo, vamos a considerar que la unión va a ser en este punto. Y del otro aldehído lo que vamos a alterar es precisamente la parte del carbonilo. Entonces, ese carbonilo va a quedar precisamente al final de esta línea. Y vamos a considerar ahora aquí la unión. En este carbono lo que voy a tener es lo que me queda en este carbonilo, que nos quedaría este hidrógeno y este oxígeno con carga negativa. Voy a poner el intermediario y ahorita ya terminamos la reacción. Entonces, en este sentido, tendremos aquí la otra parte del compuesto. Vean, voy a dibujar todo lo que implicaría este carbono del carbonilo. Entonces, nos quedaría aquí un hidrógeno. ¿Okay? Nos quedaría el oxígeno. Y aquí estaría la unión con la parte de la cadena que nos resta. Serían 2 carbonos más el anillo. Entonces ahí está. Bueno, 2 metilenos más el anillo. ¿Está?
y este oxígeno quedaría con carga negativa, este es el hidrógeno, y cuando la molécula se estabiliza a través del agua, entonces formaremos el producto final. Estoy poniendo, vamos a decir así, o dibujando el intermediario, entonces vámonos ya con la parte final. Entonces, de este lado nos quedaría, recuerden, un aldehído completamente, bueno, completito. Tendríamos aquí la unión con el otro, ¿ok? Y en posición beta, si ustedes se fijan, esta sería la posición alfa, y para la unión esta sería la posición beta. Ahí en posición beta vamos a tener la unión del OH, entonces aquí quedaría unido precisamente el OH, no voy a colocar el hidrógeno, y de este compuesto tenemos, a partir de este carbono tengo 1, 2 metilenos y el anillo, entonces podemos indicarlo. Ese sería el primer carbono, tendríamos 1, 2 metilenos y a eso uniríamos precisamente el anillo aromático. Y ya quedó, ¿listo? Ahí estaría la reacción y ahí tenemos un beta-hidroxialdehído. Eso nunca lo pierdan de vista. Al momento de construir, tienen ustedes que tener precisamente un beta-hidroxialdehído en el caso de utilizar este tipo de sustrato como inicio de la reacción. Y el número de carbonos debe de coincidir, es decir, aquí tengo aquí 1, 2 y 3 enlaces. Aquí tengo 1, 2 y 3. ¿Ok? Esta parte de la cadena no debe de tener ni más ni menos hidrógenos. Bien, vamos ahora con el siguiente. Entonces vamos a hacer algo muy semejante. Vamos a hacer el tratamiento aquí con medio básico. Y bueno, vamos a mantener, repito, vamos a considerar una estructura completita de una de las moléculas del aldehído. Entonces esta la voy a dibujar exactamente igual y voy a trabajar sobre el carbono alfa. Entonces, perdón, sí, el carbono alfa, estaría, ¿listo? Y ahí vamos a unir la parte que nos resta de la cadena. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Este carbono es exactamente este carbono que está aquí. Ese carbono tiene un hidrógeno que no voy a indicar y ahí es donde se va a formar el alcohol. Entonces aquí pondría una unión con un OH. Este oxígeno es precisamente el oxígeno del carbonilo. Y luego nos restan 1, 2 CH2 y el anillo. Entonces vamos a considerarlo aquí. A partir de este carbono tengo un CH2, 2 CH2 y aquí la unión con el anillo, en este caso un anillo de 5 miembros. Y ahí estaría el producto de reacción. Entonces vean cómo lo único que estoy haciendo es respetar la unión en uno de los aldehídos en el carbono alfa, que sería este. Y aquí tendríamos en posición beta un grupo hidroxi, que es el carbonilo, o lo que era el carbonilo de la segunda molécula, y aquí estaría la parte restante que no se modifica. Bien, ahí estaría el resultado. Vamos ahora con estos. Entonces, aquí lo importante es que ustedes traten de ir proponiendo el producto de reacción. Entonces, aquí lo difícil a veces es entender precisamente esta parte de cómo ir construyendo los compuestos. Entonces, bueno, aquí vamos a indicar que estamos trabajando en medio básico. Y bueno, nuevamente, colocamos uno de los aldehídos exactamente igual. Ahí estaría el aldehído. Ok, aquí voy a hacer un poquito de espacio porque vean que, bueno, es muy estrecho el espacio que tengo aquí, porque la unión lo voy a hacer exactamente en el carbono alfa. El carbono alfa es este, ¿listo? Y ahí es donde voy a unir al otro aldehído. Entonces, acuérdense lo que vamos a hacer. Este carbono es precisamente el que está aquí. Entonces, aquí es donde voy a colocar el alcohol. Entonces, vamos a hacerlo con un color azul. Entonces, aquí nos quedaría el OH del aldehído de la segunda mol. Y aquí mismo vamos a unir la parte del anillo de 6. Entonces, ahí estaría, bajarlo un poquito. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí vamos a unir al anillo. Entonces, aquí es, son 6 carbonos, quiere dibujar. Es que acabo de colocar un anillo de 5. Vamos a hacer la modificación. Ok, aquí es una cadena de 6 carbonos. Y aquí vamos a unir a otra molécula. Entonces aquí tendríamos el OH. Y aquí vamos a poner una extensión y en este punto vamos a unir al anillo de 6. Y ahí quedaría la segunda molécula. ¿Listo?
Bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Entonces igualmente vamos a trabajar en condiciones básicas. Y vamos a poner el producto de reacción. Entonces voy a transcribir en la primera parte, que sería esto. Vamos a trabajar ahora, vamos a ir a la inversa para ver si así queda un poquito claro. Ahí está el leído. Y podemos hacer lo siguiente, si en algún momento dado este proceso no les gusta, lo revuelve mucho, puedo hacer lo siguiente. Vean que en este caso lo que voy a hacer es bajar un poquito esta R del aldehído. Entonces, a ver, para que quede un poco más claro. Hasta ahí tengo el primer aldehído, entonces tendría 1, 2 carbonos y aquí tengo 1, 2, 3 y 4. A mí me interesa el carbono de esta posición. Entonces, si les estorba un poco la cadena, podemos hacer esto. Doblar un poco la cadena de esta manera para que ese residuo pues no nos estorbe en el momento de la construcción. Esta parte, esto, es exactamente lo mismo que esto. Lo único que hice fue bajar esta ramificación. Bien, ya que tengo esto, entonces ahora en el carbono alfa vamos a hacer la unión. Ahí estaría la unión. Y ahí voy a colocar la siguiente molécula. Entonces, aquí se va a formar un OH, que es el que viene del carbono, del carbonilo. Y a ese vamos a unirle 3 carbonos más. Acuérdense, tengo 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo el primero y entonces nos faltarían otros 3. 2, 3 y 4. Y ahí tendríamos el producto de adición. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos ahora con el otro. Dice, cuando cada uno de los siguientes cetonas se trata con hidróxido de sodio acuoso, el producto aldólico se obtiene con bajo rendimiento. En este caso, se usan técnicas especiales de destilación para aumentar el rendimiento del producto aldólico. En cada caso, prediga el producto de adición aldólica. Entonces, vamos a hacer algo también para esto. Vamos a construir el producto de adición. Aquí lo importante es que es un poquito más trabajoso construirla. Y bueno, no es tan simple como en los aldehídos. Acuérdense que la reactividad es diferente. Entonces vamos a indicar solamente las condiciones de reacción. Y vamos a construir el compuesto. Entonces, recuerden, vamos a colocar primero una entidad que es exactamente la misma que tenemos. Ahí está la primera mol. Ahora sí tenemos un anillo de 5. Y aquí en posición alfa vamos a unir el otro compuesto carbonílico. Entonces ahí estaría la unión. Y ahí exactamente vean que lo que vamos a unir es, lo vamos a unir por esta parte. Es decir, esto es lo que vamos a pegar directamente aquí. Entonces ahí debe de estar unido un anillo de 5. Vamos a colocarlo. 2, 3, 4 y 5. Ahí estaría el anillo de 5. Y ahí vamos a colocar ahora el oxígeno, que es el del carbono del carbonilo. Entonces aquí quedaría un OH. ¿Listo? Y ahí estaría el producto de reacción. Algo similar vamos a hacer en la reacción de la parte de abajo. La diferencia es que en el caso anterior me daba lo mismo hacerlo en uno u otro lado. Ahora no, porque este compuesto solamente tiene un lado con carbono alfa. Entonces, muy similar. Sencillamente este lado no va a ser propicio para llevar a cabo la adición. Entonces, ese lugar lo voy a respetar. Entonces, vamos a colocar aquí ciclo, los 2 metilos, el carbonilo. Entonces ahí estoy reproduciendo completamente uno de los carbonilos. Y voy a unir en el carbono alfa, precisamente aquí, voy a unir el siguiente ciclo. Entonces igualmente es un ciclo de 5, perdón. Vamos a unir 5 carbonos. Entonces 2, 3 y el ciclo de 5. Y exactamente donde está unido, vamos a colocar el OH. En esta posición, ahí en la unión, exactamente es donde vamos a colocar el OH. Y ahí estaría el producto de esta reacción. Y obviamente me están faltando los 2 metilos. Ahí quedaría. ¿Listo? Bien. Vamos ahora con un ejemplo más. Vamos a trabajar ahora esta acetona. Y repito, aquí nuevamente vamos a trabajar con cualquiera de los 2 carbonos alfa. Entonces vean que tenemos carbono alfa en esta posición. Bueno, tenemos hidrógenos alfa ahí y también tenemos hidrógenos alfa en este punto. Entonces, para esta reacción que vamos a hacer en medio básico, entonces colocamos el mismo compuesto. Cuando tenemos cadenas largas, lo recomendable es, como les decía hace un momento, pues evitar vamos a decir, el impedimento que me pueda ofrecer la cadena, y lo único que hago es bajar el metilo. Estoy hablando de bajar este metilo, lo puse hacia la parte de abajo. Aquí es donde vamos a hacer la unión. Yo aquí se queda al gusto de ustedes. Les estoy dándoles una alternativa. Y bueno, vamos a unir ahora la otra mol de la acetona.
Entonces, vean, vamos a unir exactamente en este punto. Entonces, ese punto es este. Entonces, tenemos que tener dos cadenas de 2 carbonos. Voy a unir una siguiendo el zigzag. Entonces, sería 1 y 2 carbonos. Y en la otra parte debo de mantener un oxígeno, ¿ok? Y la otra cadena de 2. Entonces, ahí estaría la cadena de 2. Y, obviamente, aquí se va a formar el ion hidroxilo. ¿Listo? Y bueno, ahí estaría el producto de esta reacción. Vámonos con la parte de abajo. Ahora la diferencia es que tengo hidrógenos alfa aquí e hidrógenos alfa en esta posición. Y aquí recuerden que, bueno, parte de esta reacción implicará la formación de un carbanión. Por lo tanto, será más fácil sustraer este hidrógeno que el que está aquí porque este me daría un carbanión mucho más estable. Entonces, bueno, ahí la alternativa sería colocar o vamos a unir la molécula en esta posición. Bien, entonces aquí estaría el medio de reacción. Y bueno, pues vamos a hacer la unión. Tendríamos entonces esta parte. Ok. Y ahora vamos a unirle otra mol, pero se lo vamos a unir exactamente en el carbono de esta posición. Aquí estaría la unión con la segunda cadena. Y vamos a ponerlo, acuérdense, vamos a unir en esta posición, aquí. Este carbono es este que está aquí. Este oxígeno va a formar el OH, entonces vamos a colocarlo. Entonces aquí tendríamos en este mismo carbono, aquí la orientación por el momento no nos interesa tanto, perdón. Ya está completo, no estamos haciendo mecanismo. Y vamos a poner las cadenas que nos restan. Entonces, por un lado debe de haber una cadena de 2 carbonos, que me estaría yo refiriendo a este lado, ¿ok? Y nos faltaría esta cadena, entonces la voy a poner hacia la parte de arriba, para tratar de darle un poquito de simetría a nuestra molécula. Y ahí estaría la unión con este carbono. Vean, la molécula tiene 4 carbonos y esto está permaneciendo. Tengo 1, 2, 3 y 4 y aquí igualmente 1, 2, 3 y 4. Y ahí estaría el producto de reacción. Bien, vamos con, bueno, nada más para que quede un poquito, ahí está, los productos de esta reacción. Y bueno, vamos ahora con la siguiente parte. La siguiente parte es la reacción de deshidratación o la parte de la eliminación. Entonces, si pueden, bueno, en este esquema lo que pueden ustedes observar es lo siguiente. Cuando hablamos de la condensación, vamos a indicar primero la parte de la adición, que implica lo que acabamos de hacer, formar la beta-hidroxialdehído. Y aquí lo importante es, ya que se formó esto, puede llevarse a cabo un proceso de deshidratación cuando hablamos de la condensación, es decir, la formación de un doble enlace. Este proceso de eliminación está favorecido porque el producto que se va a formar es un compuesto conjugado, por lo tanto, este le da una elevada estabilidad a el producto que propongamos. Y aquí lo importante es que normalmente esto se favorece cuando ustedes aplican un determinado calentamiento y eso nos llevaría precisamente no solo al compuesto de adición, sino al compuesto de eliminación y en este caso pues el producto sería un sistema, en este caso un aldehído alfa-beta insaturado. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a tratar de explicar a través de un mecanismo cómo es que se lleva a cabo este proceso. Entonces, vamos a iniciar por la parte de, o partiendo ya del producto de adición. Entonces, vamos a tomar el compuesto que tenemos allí para nada más ilustrar el mecanismo de la reacción. Entonces, tendríamos este compuesto. ¿Ok? Aquí partimos obviamente del acetaldehído. Este sería el producto que se formó por esa reacción de adición. Y bueno, viene la siguiente parte. Entonces, este proceso puede ser en condiciones ácidas o básicas. Vamos a ilustrarlo primeramente en condiciones ácidas. Y para este caso, bueno, pues obviamente lo que vamos a utilizar es el ion hidronio. Acuérdense que este proceso es continuo, es decir, no estamos aislando nada, sencillamente es mantener las condiciones de reacción. Y esto implicaría que ya generado este compuesto, como las condiciones ácidas se mantienen, bueno, pues ahora el compuesto o la parte de la molécula que va a reaccionar va a ser precisamente el alcohol. Vamos a formar un grupo saliente y vamos a generar la siguiente estructura. Entonces ahí estaría el aldehído, la parte de la adición. Y ahora pues aquí hablaríamos de la introducción de un átomo de hidrógeno que proviene del ion hidronio y en este caso el oxígeno quedaría con una carga positiva. Bien, ahí estaría el grupo saliente
Y aquí lo importante es que pues vamos a hablar de el proceso de eliminación. Y para esa eliminación lo que voy a considerar es lo siguiente. Aquí tenemos un hidrógeno alfa. No puedo hablar de formar cargas negativas porque estoy en un medio ácido, pero aquí lo importante es que el agua lo que va a hacer es lo siguiente, va a actuar como una base, por lo tanto voy a utilizar el par electrónico del agua para llevar a cabo lo siguiente. Voy a sustraer este hidrógeno alfa porque tengo un buen grupo saliente, entonces el par electrónico de este enlace va a entrar aquí para que podamos desplazar al agua y así llevar a cabo un proceso de deshidratación. Entonces vamos a poner aquí este proceso. Ven que esto no se altera y solamente estoy quitando esa molécula de agua. Esto vamos a ponerlo de esta manera. En la parte de abajo es menos la pérdida de una molécula de agua, o lo pueden adicionar al lado del producto de reacción, pero lo más importante de esto es que estamos formando precisamente un doble enlace y estamos formando el sistema alfa-beta insaturado. Bien, esa sería la reacción de deshidratación en medio ácido. ¿Okay? Bien, vamos a ver qué sucede en el medio básico. Aquí implicaría que inicio la reacción con medio básico, continúe en el medio básico, pero ya cuando aplican calor, bueno, entonces se lleva a cabo este proceso de insaturación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues vamos a considerar en principio que tenemos formado el producto de adición. Entonces, esto ya lo hicimos. Es exactamente lo mismo que teníamos en el caso anterior. Entonces tendremos el sistema, el beta hidroxialdehído en este caso. Y bueno, aquí no podemos hablar de protonación porque obviamente tenemos un medio básico. Pero aquí la reacción de eliminación es muy rápida por la siguiente razón. Tengo un hidrógeno alfa y el medio de reacción es, pues obviamente, un medio rico en una base fuerte. Entonces esta base lo que va a hacer es sustraer precisamente este protón. Podríamos en algún momento formar el carbanión, pero podemos hacer también lo siguiente. Entra el par electrónico y desplazamos al grupo. Aquí lo importante es, puedo sacar ese grupo hidroxi, porque aquí lo importante es que el medio de reacción pues obviamente está saturado con grupos hidroxilo, entonces no estoy generando una base más de mayor fuerza, sencillamente estoy eliminando un grupo saliente que, bueno, por las condiciones de reacción, pues no perjudique nada a esta reacción, y por otro lado se está formando una molécula de agua. ¿Listo? Y bueno, ahí tendremos igualmente el sistema alfa-beta insaturado. Y aquí algo importante es que cuando ustedes llevan a cabo estos procesos, pues obviamente tendrían la formación de los productos. En el caso de tener la capacidad de formar un compuesto con isomería geométrica, eso implica que puedo formar el compuesto en posición trans, y el compuesto en posición cis. Entonces, de hecho, bueno, dada la estabilidad que tiene este compuesto, bueno, pues esto se va a formar a mayor proporción, dado que es el isómero geométrico más estable, mientras que este se mantiene una menor proporción. Entonces ahí estaría la reacción de eliminación en condiciones básicas. Y bueno, vamos a hacer ejemplos de esto. Eso significa que nos están dando un compuesto de partida, vamos a proponer el producto de reacción, pero vamos a llegar hasta la parte de la deshidratación. Entonces, hasta formar el compuesto alfa-beta insaturado. Entonces vamos a partir de la acetofenona. Vamos a proponer solamente el producto de reacción. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a poner el producto de adición. Entonces ahí tendríamos el anillo aromático. Voy a unir la otra mol de la acetona. Entonces tendríamos esto, acuérdense, esto se mantiene igual. Aquí estaría la unión con la segunda molécula. Y ahí vamos a colocar en posición beta un oxígeno. Nos quedaría aquí el OH. Bueno, ahí se forma el grupo hidroxilo. Tendríamos por otro lado la presencia del anillo aromático de la segunda molécula de la acetona, y en el mismo carbono donde tengo el OH ahí voy a colocar el segundo radical. Acuérdense, lo que estoy haciendo es, estoy uniendo en este punto, este metilo es este que está aquí, y este anillito pues es esto que está de este lado. Este oxígeno es el que viene del grupo carbonilo. Entonces ahí estaría el producto de reacción. ¿Listo? Eso es el producto de adición, pero obviamente esto se deshidrata, entonces seguimos trabajando en medio básico, y lo único que vamos a hacer es proponer lo siguiente. Ya que tengo esto
exactamente del lado del OH, ese OH va a perder, ya vimos cómo. Entonces esto, aquí no hay alteración. Tendríamos aquí la unión con la segunda mol. Y lo único que voy a hacer es quitar ese OH y cambiarlo por una doble ligadura. Entonces ahí estaría la parte del anillo. Me falta el metilo, eso no lo puedo quitar. Y en esta parte se formaría el doble enlace por la salida del grupo H. Y ahí está el sistema alfa-beta insaturado. Bien, aquí nos están haciendo un comparativo. Vamos a ver qué pasa si lo manejamos a 10 grados y qué pasa en 100. En 10 grados, pues obviamente se va a formar solamente el producto de adición y acá abajo el producto de condensación, que sería ya la parte de la eliminación. Entonces, en este caso, bueno, vamos a proponer aquí el beta, en este caso la beta hidroxicetona. Acuérdense, mantenemos 1. Aquí vamos a unir la nueva parte de la otra mol y tendríamos ahí la unión directamente del anillo. Entonces vamos a colocar el anillo. Ahí estaría el anillo de 6 miembros y exactamente en ese mismo carbono vamos a adicionar, en este caso, el OH. Y ahí estaría. Hasta ahí llega en ese caso. Y en el de abajo, bueno, pues aquí sí vamos a poder llevar a cabo la formación de la insaturación. Por lo tanto, voy a dibujar la estructura, es muy parecido a lo que acabo de hacer, pero en lugar de que ese hidroxilo se mantenga, es decir, que ese alcohol se mantenga ahí, lo que vamos a hacer es precisamente permitir la salida de SOH y en su lugar debe de formarse un doble enlace. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Ahí estaría. Y ese es el producto de reacción. Entonces, bueno, no debe de haber problema aquí, espero que haya quedado clara esta parte. Y ahí estarían los productos de reacción. Dice, dibuja el producto que se obtiene cuando cada uno de los siguientes compuestos calentados en presencia de hidróxido de sodio acuoso. Es decir, estos son reacciones en donde vamos a calentar la reacción para que se lleve a cabo el proceso de deshidratación. Entonces vamos a trabajar con este. Aquí mi recomendación es cuando tenga la estructura así, vamos a tratar de que esta cadena no nos estorbe mucho para la construcción. Entonces, mi recomendación es que manejen al carbonilo del otro lado, pero igual lo pueden hacer como ustedes gusten. Entonces, esto lo estamos tratando con medio básico y calor, ¿ok? Entonces, vamos a colocar aquí el aldehído. Vean cómo lo voy a construir ahora. Voy a considerar aquí el aldehído y lo que estoy haciendo es esta parte del compuesto la voy a bajar hasta aquí, ¿listo? Entonces, tengo 1, 2 y 3 carbonos. Los voy a manejar de cada este lado. 2 y 3 carbonos. Y así ya no me estorba la cadena. En esta parte voy a colocar la unión con la segunda mol del aldehído. Y vamos ahora con lo siguiente. Vamos a unir otra mol y este va a tener los 4, bueno, el número de carbonos que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Entonces 5 carbonos debe de haber de aquel lado. Entonces aquí está el primero, aquí estaría el segundo, 3, 4 y 5. Y en el carbono de unión, ahí debemos de considerar el alcohol. En este caso, aquí vamos a poner el alcohol. Recuerden que el hidrógeno del aldehído no lo coloco, pero está ahí al lado del OH. Y ese sería el producto, hasta ahí es el producto de adición. Y nos vamos ahora con la condensación. Entonces, vean, vamos a construir nada más esta parte. Vamos a cambiar ese OH por un doble enlace. Ahí está el primer aldehído. Ahí está la línea de unión. Ahora ya no voy a colocar el OH. Lo que voy a hacer es colocar en su lugar una doble ligadura. Aquí está la cadena de 5 carbonos. Y aquí es donde se forma la doble ligadura. ¿Y ya quedó? ¿Listo? Bien, vamos con el siguiente. Entonces igual aquí ven cómo esta cadenita parece que me estorba. Entonces lo que voy a hacer es tratar de dejar libre la posición alfa. Y vamos a hacer algo semejante. Voy a colocar las condiciones de reacción. Y bueno, entonces vamos a colocar, la primera mol, que sería esto. Ahí estaría el aldehído. Y la cadena la voy a manejar hacia abajo. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 carbonos y aquí 2 metilos. Ahí estaría el primer carbono. Entonces ahí está el segundo. 3, 4 y 5. Y en esta parte vamos a considerar los metilos. Y así ya no me estorban. Y voy a dejar libre la posición alfa. Esta sería la posición alfa. Y ahí es donde voy a unir la siguiente mol, el aldehído. Entonces tengo los 5 carbonos. Ahí está el primero, 2,
3, 4, 5. Y aquí es donde voy a considerar el OH, que viene del grupo carbonilo. Ahí estaría la molécula, nos faltan los 2 metilos que son en esta posición. Y vamos a proponer ya el producto después del calentamiento, que es realmente el que nos están pidiendo. Por lo tanto, nos quedaría esta parte del primer aldehído. Acuérdense que ya no se altera absolutamente nada. Y lo único que voy a hacer es la unión aquí para formar el alqueno. Entonces son 5 carbonos, 2, 3, 4, 5. Aquí irían los 2 metilos. Y aquí lo que voy a hacer es en lugar del OH colocamos la doble. Y ahí estaría el producto de la deshidratación. Vamos ahora con la siguiente. Entonces, igualmente, las condiciones. Y vamos a reconstruir entonces el aldehído. Entonces, aquí, repito, es al gusto de ustedes. A mí se me hace un poco más simple bajar la cadena para que no me estorbe. Entonces, vean cómo aquí estoy colocando el ciclo hacia la parte de abajo para que no se convierta en un... de alguna manera no nos permita construir el compuesto. Entonces ahí estaría el anillo de 5, ¿ok? Y en el otro carbono, en el carbono alfa, ahí vamos a hacer la unión. Entonces, acuérdense, vamos a construir otra molécula igual. Este es el carbono del carbonilo. Entonces tengo solamente una unidad de metileno y después de eso viene el anillo de 5. Entonces ahí estaría el anillo de 5. Aquí vamos a colocar el OH. Acuérdense que estoy viendo el intermediario que no se aísla, eso es importante. Y bueno, finalmente, ya nada más para que entendamos el producto de reacción. Entonces, pues en lugar del OH, deberíamos de tener la formación de una doble ligadura. Entonces ahí estaría esto. Aquí tenemos el ciclo. E igualmente, en la parte superior, ahí está la unión de las dos moléculas. Aquí tendríamos la parte de la segunda mol del aldehído. Ven que ahora lo construí un poquito más hacia abajo, ¿ok? Pero, no miento, me faltó un carbono. Entonces, a ver. Hay una unidad de CH2. A ver, para que nos confundamos, este es el carbono del carbonilo. Luego sigue este CH2, ese que me estaba faltando. Entonces, aquí. Y ahora sí vamos a construir el anillo de 5, perdón. Ahí está. Y aquí es donde vamos a colocar el OH. Ah, no, perdón, ya vamos a colocar la doble ligadura. Entonces aquí se forma la doble ligadura. Y tenemos el producto de reacción. Bien, vamos ahora con lo siguiente. Vamos a trabajar ahora estas, que son cetonas. Vamos igualmente a considerar las condiciones. Voy a colocarlos en todos para que ya no tengamos que estar repitiéndolo. Y bueno, vamos a trabajar aquí ya, vamos a decir de forma directa, ya no me voy a poner el OH, voy a construir exactamente el doble enlace. Entonces, a ver, acuérdense que vamos a trabajar aquí, en la posición alfa de uno u otro lado, en este caso me da lo mismo. Entonces, vamos a considerarlo así, voy a poner esta parte aquí, ¿ok? Luego lo que voy a hacer es bajar este pedacito, voy a colocar los carbonos que me restan de esta manera, que son precisamente 1 y 2 carbonos, que es este 1 y 2 carbonos. Y este es el carbono alfa, que es este que está aquí. Ahí vamos a colocar la unión y vamos a unir la otra mol de la acetona. Entonces lo que voy a hacer es, acuérdense, voy a unir exactamente allí. Entonces en ese punto debo de poner lo siguiente. Debe de haber un OH, que es este carbonilo, ¿ok? Bueno, voy a hacerlo todo para que no se confundan. Entonces esto va a ser el OH y voy a tener una cadena de 2, bueno, de 3 carbonos y una cadena igual de 3 carbonos. Entonces, eso es lo que voy a construir aquí. Entonces, este es el carbono del carbonilo. Tengo 1, 2 y 3 carbonos, ¿ok? A partir del carbono del carbonilo, que es este. Y luego, en la otra parte voy a tener igualmente 3 carbonos. Ahí está 1, 2 y 3. ¿Listo? Y aquí mismo es donde vamos a colocar el OH. Ahí tendríamos ya el casi producto y nada más nos vamos con la deshidratación. Entonces tendríamos esto aquí, la cadena hacia la parte de abajo y aquí vamos a colocar lo que nos resta. Entonces me va a quedar un poquito apretado, pero bueno, tendríamos 1, 2, 3 y acá ya no necesito
hacer tanto espacio. Ahí están los 3 carbonos y finalmente el doble enlace se formaría en esta posición. ¿Okay? Bien, vamos con el siguiente. Entonces vamos a construir primero una parte que es la que no se altera. Ahí estaría el anillo. Aquí tendríamos la parte de la cetona. Y bueno, vamos a colocar aquí el oxígeno. Y acuérdense, vamos a unir en este punto la otra mol de la acetona. Aquí vamos a colocar la unión. Va a ser en este punto. Y ahí vamos a colocar lo que nos resta del anillo. Entonces ahí vamos a unir un anillo de 5. Entonces ahí está el anillo de 5. Y unido al anillo de 5, pues está obviamente el anillo de 6. Entonces aquí mismo vamos a construir el anillo de 6. Nos queda un poquito desproporcionado, pero bueno, ahí está. ¿Listo? Y el doble enlace se formaría en esta posición. Voy a colocarlo con negro para que veamos que ese es el doble enlace que viene del carbonilo. Y ahí está el producto de reacción. Bien, vamos ahora con el último. Entonces colocamos el ciclo. Ahí está el ciclo. Aquí estaría el carbonilo y acuérdense, vamos a trabajar sobre la posición alfa. En este caso me da lo mismo de cualquiera de las dos maneras. Directamente voy a unir ahora el ciclo. Entonces es un ciclo de 6. Entonces vamos a construir un ciclo de 6. 2. ¿Ok? Y opuesto a donde está el carbonilo deben de estar los metilos. ¿Ok? Y ya no voy a poner el OH, pero directamente ese OH se convirtió en el doble enlace. Y ahí estaría el producto de reacción. Entonces ahí estarían los productos de condensación aldólica. Bien, ahora vamos a la inversa. Vamos a ver cómo es que justificamos los productos que se están generando o indicar que aldehído cetona le dio origen a lo que tenemos ahí. Entonces, algo importante es, si voy a reconstruir o voy a proponer qué reactivo le dio origen a esto, pues vamos a hacer una pequeña trampita con esto. Lo que vamos a hacer es una condensación aldólica, entonces los aldehídos deben de ser los mismos. Y vamos a hacer lo siguiente, fíjense muy bien. Acuérdense que lo que tomo de un aldehído es dejar una parte completamente igual. Esa parte sería esta, ¿ok? Aquí. Y ahí donde está el aldehído, donde está, perdón, el doble enlace, ahí es donde estaba, bueno, está la otra parte del aldehído. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer, vamos a desconectar ambas partes. Entonces me voy a ir hacia este lado y lo voy a hacer un poquito lento. Entonces, de aquí, lo que voy a hacer es, fíjense, vamos a dejarlo así. Y es como si yo dividiera este doble enlace. Entonces, de ahí me queda esa parte y de este lado me queda este pedacito. Aquí. Voy a poner nada más con 2 colores. Vamos a estar dividiendo a partir del doble enlace. Y lo único que voy a hacer es para ver quién generó este aldehído, pues digo este producto. Le voy a colgar aquí un oxígeno y voy a complementar los enlaces. Y ahí estarían los reactivos que le dieron origen a esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a separar las moléculas exactamente donde esté el doble enlace. Y ese doble enlace lo voy a convertir en lo que originalmente era, que es un aldehído. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Entonces, vamos a tomar este compuesto. Acuérdense, lo voy a subdividir por aquí. Ahí exactamente donde está el doble enlace. Voy a separar la molécula y voy a convertir esta parte, lo voy a convertir en un grupo carbonilo. Entonces, voy a hacer esa división. Y esto es una retrosíntesis que vamos a indicar de esta manera. Y fíjense cómo de un lado me va a quedar de esta forma. Aquí está el anillo. ¿Okay? Y luego estaría esta parte que la voy a poner toda en negro. No me está faltando carbono, perdón. Entonces nos quedaría este aquí. Y luego aquí tengo el doble enlace del aldehído. ¿Ok? Y lo único que voy a hacer es separar un poquito la otra parte. Entonces solamente la voy a hacer más para acá. ¿Ok? Y construir todo lo que está unido a este compuesto. Entonces ahí está. Lo único que hice fue separar exactamente donde está la doble ligadura. Y ahí voy a complementar un carbonilo. Entonces aquí voy a pegarle un oxígeno, el hidrógeno y ahí están los productos o los reactivos que le dieron origen. Vean que finalmente es la misma sustancia porque es una condensación aldólica. ¿Listo? Entonces
Entonces ahí estaría la forma en la que vamos a proponer los reactivos que le dieron origen a un producto que se obtuvo por esta metodología. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con este. Entonces, acuérdense, lo vamos a dividir por aquí. Exactamente aquí donde está el doble enlace. Vamos a separar la molécula y entonces nos quedaría. Vamos a poner en negro este pedacito en la primera parte. Entonces este tal cual estoy viendo, así, y luego tenemos 2 carbonos hacia arriba. Ahí está el primer aldehído. Y vamos a construir el segundo. Entonces lo único que hago es separar un poquito este lado. Ahí está, el doble enlace. Luego tendríamos aquí otro carbono, de este lado. Aquí ya no fue tan igual, ya es una molécula diferente, pero se construye de la misma forma. Entonces solamente lo que hago es complemento aquí este con un oxígeno y el hidrógeno para que parezca un aldehído, ¿ok? Y serían los productos o los reactivos que le dieron origen a este compuesto. Entonces ahí estaría la condensación aldólica, aquí son 2 aldehídos diferentes, ¿ok? Entonces ahí estarían los reactivos que le dan origen a este compuesto. Bien, ¿dónde puede haber cierta diferencia? Bueno, lo vimos en uno de los ejercicios. En algunos casos, cuando tenemos cetonas, por ejemplo, o aldehídos, bueno, no aldehídos, cetonas en particular, los aldehídos siempre van a tener solamente un carbono alfa. Entonces, en el caso de tener cetonas no simétricas, pues ahí podremos tener duda en cómo es que se va a llevar a cabo este proceso de sustraer los hidrógenos alfa. Entonces, algo importante que tienen que tomar en cuenta es que cuando ustedes tienen esta cetona no simétrica, es decir, donde este carbono alfa está sustituido mientras que este no, al momento de llevar a cabo el proceso en condiciones básicas, por ejemplo, van a tener lo que se conoce como un producto cinético y un producto termodinámico. El producto cinético es el que se forma rápidamente, es decir, en este caso sería esto que está en color rojo, y este sería el producto termodinámico. El producto termodinámico requiere un poco más de energía para llevarse a cabo, pero es el producto más estable. Y este que es el producto cinético es el que se forma más rápidamente, sin embargo, esta estructura no es tan estable. Entonces, ¿a qué nos referimos con estabilidad? Pues si se acuerdan, en esta parte de la formación del enolato, en este caso, lo que estamos observando es que se va a formar una doble ligadura. Y esa sustitución en la doble ligadura, pues lo que sabemos es que la estabilidad está dada en función a los sustituyentes presentes en esta doble ligadura. Por lo tanto, vean como aquí tenemos solamente 1, 2 y 3 sustituyentes, mientras que en este caso tengo 1, 2, 3 y 4 sustituyentes. Este sistema es más estable que el que tengo aquí, pero esto requiere un poquito más de energía para formarse. Entonces, dependerá un tanto de las condiciones de reacción el que formemos este compuesto o este compuesto. Es decir, que la condensación se dé hacia el lado menos sustituido o hacia el lado más sustituido. Y una manera de manejar esta parte, de definir hacia dónde quieren que este proceso se dé, tiene que ver con el tipo de base que van a utilizar. Entonces, una base que ya de alguna manera comentamos fue el LDA. El LDA es una base muy fuerte, es una base que es muy, vamos a decir, muy estéricamente impedida. Ese LDA, si ustedes recuerdan, el LDA es el amiduro de disopropil-litio, es decir, es esta sustancia, la mina, y tenemos 2 isopropilos, ¿ok? Y la formación de este compuesto, permíteme, me falta un par electrónico. Nos falta esto, es un amiduro, por eso tiene carga negativa y está asociado con el litio. Eso es un amiduro de disopropil-litio. Y esto se obtiene cuando ustedes ponen la isopropilamina, la diisopropilamina, en este caso, así. Vamos a colocarlo de esta manera. Y estoy hablando de una amina, estoy hablando de esto. Cuando yo coloco a este compuesto en presencia del butilitio, entonces vamos a tener una cadena de 4. Y aquí tenemos un carbanión. Acuérdense que ya hablamos de compuestos organometálicos. Entonces, este compuesto organometálico lo que va a hacer es va a actuar como una base frente a las aminas y vamos a formar una base más estable que el compuesto que teníamos de inicio. Entonces, es más estable un nitrógeno con carga negativa que un carbono con carga negativa. Y de ahí el producto que vamos a formar precisamente va a ser esta base, que es una base fuerte, pero lo más importante es una base que está impedida estéricamente. Entonces,
esto va a dar una característica que nos va a llevar a lo siguiente. Bueno, eso es por un lado, esta es la base que se va a utilizar, esa es una de las bases que se puede utilizar. Y podemos también utilizar otra base. Esta otra base es esta, que es el hidruro de sodio. Entonces, este es un hidruro de sodio. Voy a colocar el nombre acá. Este es el, vamos a poner el amiduro de diisopropil litio. ¿Ok? Y bueno, cuando ustedes tengan una situación de esta naturaleza, lo que tienen que hacer es, si les interesa uno de los dos productos en particular, pues van ustedes a manejar las condiciones de tal manera que favorezcan una de las opciones en lugar de la otra. Entonces, aquí, si ustedes quieren que su compuesto se dé en la posición menos impedida, es decir, que obtengan el producto en este carbono y no en este, entonces van a utilizar una base impedida como sería el amiduro de isopropilitio. Y bueno, en algún momento dado eso nos puede ayudar para hacer reacciones, por ejemplo, de alquilación en alfa. Otro es, en lugar de, si ustedes lo que quieren es que se forme un enolato, se forme un carbanión en una posición más impedida, entonces el tipo de base que van a utilizar va a ser esta precisamente, para que aquí entre, por ejemplo, en una reacción de alquilación, van a entrar esta cadena en R, se forma el carbanión aquí, lo sustrae el hidruro, y ya que se forma el carbanión, entonces este carbanión va a atacar aquí para desplazar al halógeno y llevar a cabo una reacción de alquilación que veremos un poco más adelante. Entonces ahí estaría lo que sucede en el caso de tener una estructura que no sea una cetona simétrica. Bien, pues espero que haya quedado claro esta parte. Estudien mucho, practiquen estos mecanismos, principalmente la parte de la estructuración de la cadena. Y bueno, pues nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.